Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos acá con Nueva Vida al aire, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que por cual hemos vencido, que es nuestra fe. Nos encontramos hoy acá con nuestro pastor Enrique Cañón en estos días de Semana Santa, en estos días en que ustedes se encuentran allá descansando, como para tratar un poco de este tema del ambiente cristiano y también de lo que el Señor hizo allí. Y le saludamos a Juanchito allá en el máster de sonido, a Juanchito que está cuadrando todo lo que para que esto pueda salir de la mejor manera. Mi pastor, buenos días, buenas tardes. Hola Rosmita, ¿cómo estás? Bien, mi paz. Paz, quisimos hacer ese podcast como para aclarar un poco, de pronto ideas o ampliarlas también para algunas personas, ¿sí? Y mirar desde el contexto bíblico, dejando un poquito atrás como o a un lado la religiosidad, y mirar como que dice la Biblia, porque pues ahí tenemos muchas incógnitas sobre eso, y siempre llegamos hasta cierto punto. De pronto desde pequeños nos enseñaron que el Señor pasó por todo lo que, los maltratos, todo lo que pasó, quedó en la cruz y ahí fue. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues, nosotros que con Juan Chato estamos mirando que todo inicia desde la entrega del Domingo de Ramos, pues, comienza a celebrarlo todo el mundo, ¿sí? Y Sí. varias religiones de por sí estamos investigando con Juanchito, que pues, la iglesia católica, las iglesias ortodoxas que son bastanticas, las anglicanas y las restauracionistas. Pero Ujú. es un buen conglomerado de gente y se queda hasta ahí. Incluso ellos hacen su procesión y algunas personas de estas instituciones de pronto suben hasta ciertos montes y da, pero bueno, comenzamos entre el Domingo de Ramos, que yo sé que su merced también vivió eso de pequeño, y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que está en Mateo 21, 1 en adelante. Paz. Sí. ¿Qué nos puede decir su merced sobre estas dos situaciones? Bueno, pues que sin duda alguna lo que llamamos la Semana Santa partió la historia de la humanidad en dos, pues que es la profecía cumplida del Mesías prometido, el Mesías sufriente. Como lo dice Daniel, lo profetiza exactamente en fecha, en días, exactamente los días donde la profecía de Daniel dice, el Señor Jesucristo entra por la puerta que entró y cumple la profecía ante los ojos del mundo entero, dando a conocer y certificando una vez más que la palabra de Dios es inefable. Ahora entra el Señor Jesucristo como la Biblia lo anuncia, ¿no? Como lo reciben como la gente lo recibe como el rey de los judíos. Y obviamente eso causa una conmoción en toda Jerusalén. Jesús había ido a Jerusalén en otras ocasiones y la experiencia no fue muy buena. La primera vez que fue, sacó a los cambistas y limpió, purificó el templo y les dijo que habían vuelto la casa de Dios una casa de mercado. Y en la segunda vez fue peor, porque ya no les dijo que era casa de mercado, sino cueva de ladrones. O sea, les dio 3 años para que ellos se restauraran, ¿no? Porque él dice que el primer milagro hace el Señor Jesús en las bodas de Caná, y de ahí narra que va y purifica el templo, empezando su ministerio, y lo llama casa de mercado. Y limpió y todo, pero en la segunda ya no les dice casa de mercado, les dice es una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pecado o las malas conductas no se atienden, ellas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Mm. ¿Mm? Y eso se está tejiendo dentro del templo. Ahora, si dentro del templo hay corrupción, imagínense cuando las personas no tienen una relación con Dios. O sea, va a ser más fuerte la corrupción. Entonces, interesante eso para decir, ¿no? Y bueno, también cosas que pasan alrededor.
como las personas que sirven a Jesús, que tienen que recibir una orden como que vayan a tal lugar y se van a encontrar un pollino atado, desátenlo y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Entonces no sé, hoy en día si a alguien le mandan una orden de estas, ¿qué pensaría, no? Como loco, ¿cierto? Ese es el contexto, más o menos. Ahora Jesús entra como, con todo el protocolo, como rey, pero entra como un rey humilde y manda a traer un pollino. Y ese pollino, pues, lo manda a desatar y se sube en ese pollino, dándonos una lección de humildad Sí. impresionante. Entonces, eso es lo que celebra la religión tradicional el Domingo de Ramos, que la gente sale feliz a recibir al Señor. Pero lo curioso es que esos mismos que están celebrando el Domingo de Ramos son los mismos que están diciendo frente a Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale, en esa misma semana. Sí. Entonces, vemos que hay mucha, por decirlo así, romería. Pues lo Ajá, primero que nosotros no queremos atacar ninguna religión. No es no es lo que queremos acá. Lo que claro. queremos es mirar lo que dice la Biblia, pero pues en medio de lo que dice la Biblia hay choques con culturas, con creencias, con religiones. Entonces vemos lo que su merced decía ahorita, o sea, había mucha situación alrededor del templo y adentro del templo mucho comercio, pues, no había nadie de pronto que estaba haciendo los sacrificios como tendría que hacerlo. De por sí, eh, en Levítico el Señor manda preparar los animales para los sacrificios y aquí la gente ya los estaba comprando. O sea, de preparar, de cuidarlo, de ponerle buen pasto, de no dejarlo que de pronto se parta un pie, una mano, una pata, de pronto de no dejarlo que se contamine con algo ese animal o ese cordero, como se hablaba ayer, que yo Sí, voy a utilizar para mi sacrificio, ahora lo estaban comprando. O sea, estaban como queriendo todo a lo fácil y yo creo que el Señor llegó y dijo, bueno, pero esta gente, ¿en qué está? Compran, van y votan allá para que el sacerdote haga. Y ahora los sacerdotes, en vez de estar pendientes de ese tema de que hablemos lo que los sacrificios puedan estar llegando impuros, no se estaban dando como era. ajá. Ellos también estaban dejando que se comercializara. Entonces, hoy en día vemos alrededor mucho comercio y de pronto mucha falta de amor verdaderamente hacia el Señor y esa reconciliación que se debe haber en ese entorno. ¿Va? Sí, yo pienso que es una buena enseñanza muy, muy importante, porque todo esto que Jesús termina corrigiendo inicia con buenas intenciones, porque se ve las buenas intenciones de los sacerdotes, que era tratar de alivianar cargas, porque venían gente de diferentes partes del país, incluso por fuera del país, y hacer un viaje en ese entonces no era igual que hoy. Entonces ellos de pronto en pensar en que podían facilitar en el templo ofrecer los animales para que no los cargaran desde tan lejos y también ofrecerles el cambio de la moneda porque pues como hoy en día también pasa, la moneda que ellos traían no era la moneda que se manejaba en Jerusalén y necesitaban un cambio. Ellos pensando en ofrecer una ayuda, lo que hicieron fue imponer una tradición y bajar el mandamiento de Dios a segundo plano. Y Jesucristo tiene que corregirles eso. Aquí hay un punto importante, que parte de la fe cristiana es el sacrificio. Ese es un tema que casi no se toca. Y cuando se toca se malentiende. ¿Por qué? Porque el sacrificio, vemos que la vida cristiana en varias partes, vemos que es parte de la adoración a Dios. De hecho, en Romanos 12:2 dice, 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Mm. santo y agradable a Dios, que es nuestra adoración espiritual. Entonces, alguna vez David, después de pecar, de que censó el pueblo, a él, Dios le dijo que ofreciera un sacrificio y él llegó a cierto lugar. Y cuando llegó a cierto lugar, un hombre llamado Araúna le dice, se enteró que David venía a ofrecer sacrificio. Y este hombre le dice, no, rey, no tenga problema, yo te coloco a ti la leña, te coloco el sacrificio y tú
no te preocupes porque yo te facilito todo eso. Las palabras de David son interesantes. Dice, no, yo no le ofreceré algo a Dios que no me cueste. Entonces, ese asunto de hoy en día del facilismo, de que todo sea light, de que no tengamos que hacer nada, roba algo que Dios estableció en la palabra, que es el sacrificio. O sea, de hecho Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el amor se mide también en cuánto estoy dispuesto yo a dar por, a negarme por. Y Jesús lo mostró, ¿no? Él se despojó de todo por amor. Entonces, Cristo tiene que corregir esa doctrina y decirles a ellos que estaban haciendo que el pueblo dejara de enfocarse en lo que realmente tenían que enfocarse, era en su relación con Dios, y ese sacrificio que ellos iban a presentar de su cordero, de su palomino, de su cabra o de su becerro que presentaban ellos, ah, tenían que, ellos tenían que darse cuenta que el pecado tiene un precio. Y en el Medio Oriente, sobre todo el pueblo de Israel, ellos no usaban mascotas como nosotros. El perro era un animal inmundo para ellos, ya no tenían perrito. Sus mascotas eran las ovejitas. Y Dios les pedía que sacrificaran no una oveja comprada, que no les tuviera sentimiento, que no tuvieran relación con ellos, sino una que fuera criada por ellos, que los niños la hubieran visto crecer, que fuera parte de la familia. Y de hecho, hay en varios rituales donde la familia tenía que poner la mano sobre ese corderito y traspasar los pecados de ellos a ese corderito inocente. Y los niños y todos en casa tenían que ver cómo ese animal inocente que había sido criado por ellos, que tenía un sentimiento de arraigo familiar, moría por culpa de su pecado. Esa era la enseñanza que Dios iba trayendo desde ese entonces para que cuando Jesucristo llegara, ellos pudieran entender con más profundidad a qué se refería ese sacrificio. Bueno, es que es algo, es un contexto Tremendo. bastante grande, todo lo que traen estos días de la Semana Santa y lo que hizo el Señor. Entonces, el Señor Jesús entra, dice la palabra, triunfalmente a Jerusalén en un Ajá. pollino. Las personas van tendiendo, aparte de las ramas que cortaban, también los mantos, ahí vamos en el contexto para que las personas no se nos vayan a perder. Y bueno, pero su merced hablaba se cumple una profecía de Daniel que comienza en unos días allá que desde ya vamos a comprometer acá al Paz para un poco de escatología de los últimos tiempos, Okay. que es algo muy, eso es algo muy profundo y la gente debería de entenderlo. Comienza allá, pero en Zacarías 9:9 Paz, y ahí en el mismo Mateo 21:5, dice que es el cumplimiento de una profecía. Ajá. Entonces, en ese entendido, lo sucedido fue la entrada a una semana de reconciliación, como lo vemos en la actualidad, o es que la Biblia nos muestra otro contexto cuando dice ahí, para que la palabra se cumpla de que el rey de los judíos iba a entrar. O sea, el Señor ahí nos está mostrando como lo vemos hoy, o es una profecía. Sí, se conecta la profecía, se conecta con Éxodo 12, que es donde Dios revela su plan de la Pascua. Y en Éxodo, donde el Señor dice que en el día 10 se debe escoger un cordero y da las características, ¿no? Que debe ser macho de 1 año, sin defecto alguno, debe ser revisado y debe ser inmolado, debe ser separado. Entonces son esos 5 días que el cordero entra en preparación y Jesucristo está entrando a su preparación de inmolación, que eso la profetiza la Biblia antes de la fundación del mundo. Cristo viene como ese cordero pascual que tiene que ser examinado 5 días, macho de 1 año, y ser examinado por las autoridades para identificar que no tenga ningún defecto. Eso es lo que pasa en la Semana Santa. Jesucristo es probado y todos los que lo probaron dijeron, no encontramos falla en él. Lo dijo Poncio Pilato,
yo no encuentro, no tengo nada de qué acusarlo, Lo llamó justo, ¿cierto? ¿no? Exacto. Y lo mismo, estuvo ante el Sanedrín, estuvo ante Poncio Pilato, estuvo ante Herodes, y él pasó la revisión por todos, por todos. Y él mismo dijo, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y dijeron, no te acusamos de pecado, pero este es el único juicio curioso que a la persona que juzgan, que condenan, no lo condenan por obras, lo condenan por palabras. Entonces nunca se ha visto un juicio que haya sido por palabras, sino por obras. Siempre son por obras, este es por palabras, porque Jesús se hizo igual a Dios. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y después me veréis venir en gloria con los santos ángeles de Dios. Y bueno, él estaba profundizando. Pero entonces él venía a cumplir la profecía de ser el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Realmente el milagro más sobrenatural, más maravilloso y por el cual toda la humanidad debe estar agradecida, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro. Pues lo veíamos ayer en la prédica, que su merced decía, eran palabras que le rompía la cabeza a los más pensantes, o sea, el Sanedrín era algo donde no iba cualquier persona. Y claro, y ellos, esas palabras tan profundas que el Señor les decía. Pero paz, ahí después de la entrada triunfal, bueno, pasan unos sucesos con el Señor, pero llegamos a la última cena, ¿no? A la Ajá. llamada última cena. Entonces tenemos la entrada cuando llega, ya el resto de las situaciones que vive el Señor y que les predica a sus discípulos, pero llega el momento de la última cena que es allá en Mateo 26:6. Y bueno, entonces entramos ahí donde dice que él se sienta con sus discípulos a partir el pan, a tomar el vino de uva. Pero hay algo allí muy, muy, o sea, cuando yo leí algo que me causó curiosidad, dice que hay pan y hay vino, pero él asemeja el pan con el cuerpo y el vino con la sangre. Entonces en ese escenario llama la atención cuando el Señor dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, pasa ahí que podemos nosotros, ¿qué nos quiere decir Jesús al hacer las similitudes y al decir eso con la sangre? Bueno, es interesante todo esto, pero un punto para anotar, o hay muchos puntos para anotar, pero déjeme decir alguna cosa. Prácticamente todos los evangelios, especialmente el de Juan, narran la última semana de Cristo. La última semana, casi todo el evangelio de Juan es casi toda la última semana narrada. Él es el mismo que dice que si se hubieran escrito, todos los milagros que hizo Jesucristo no cabrían en los libros. Entonces, la última semana de Jesucristo es especial porque cumple la mayoría de profecías, se cumplen en la última semana. Desde la entrada triunfal, la crucifixión, las palabras que dicen sobre él, bueno, todo se cumple prácticamente en la última semana. De hecho, Jesucristo se preparó para esa semana. Ustedes pueden ver que Jesucristo lo anunció. Él le dijo a sus discípulos, es necesario ir a Jerusalén y en Jerusalén ser crucificados o morir a mano de los gentiles y de los principales sacerdotes. Él lo habló claramente. Y él también dijo que esa crucifixión iba a traer juicio sobre el príncipe de este mundo. Pero hay otra cosa acá, de pronto que a veces las personas no entendemos qué es que nos visite el Rey, el Señor. Vemos la parte bonita, ¿no? La parte chévere de la gloria de Dios, pero cuando el mismo que entró con aplausos y entró con alegría, es el mismo que entró al templo y no lo dejó igual. Es el mismo que confrontó a los que estaban haciendo mal. Y entonces la alegría de unos también fue el terror de otros. Claro. La presencia de Dios vino y a unos los asustó. Entonces, gente dice a veces con buenas intenciones, Señor, ven, yo te necesito, pero Jesús no viene a ser un adorno. Jesús viene a establecer su reino. Y a veces a muchas personas no les gusta, porque les va a revolver las cosas y no se las va a dejar como de pronto ellos pensaban que tenían que estar. Eso por una parte. Ahora, segundo,
ya entrando a todos los acontecimientos que ocurren en todo ese periodo, hay mucho que hablar. El momento que habla con Herodes, él tiene un encuentro impresionante con Poncio Pilato. Lo llevan frente a Poncio Pilato y Poncio Pilato le dicen, oye, lo que esta gente dice de ti, que eres el rey de los judíos. Y Jesús le contesta a Poncio Pilato y le dice, tú dices que soy rey, ¿lo dices por ti mismo o porque lo oyes hablar de otros? Y qué interesante esa palabra, porque también nos dice a nosotros, tú practicas esto, la Semana Santa, porque es una costumbre o porque tienes convicción personal. Tu fe es porque te la heredaron o porque tú tuviste un encuentro personal y sacaste tu propia convicción. Y Jesucristo le dice a él, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían a defenderme, pero no es de este mundo. Entonces él dice, ¿acaso eres rey? Dije, tú lo has dicho. Esos dos reyes, ¿no? El rey humano y el rey celestial, los dos allí. Hablando. Y la mujer de Poncio Pilato diciéndole, no tengas nada que ver con ese justo, porque anoche fui atormentada. Entonces la posición de este político de siempre querer complacer a todo el mundo y no tener convicciones personales es terrible. Jesucristo dice, yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Lastimosamente no permitió que Jesús le respondiera esa pregunta y se dio la espalda, porque es la pregunta más difícil de responder de todas las preguntas que existan. De hecho, en la filosofía es la pregunta que más tiene cuestionamiento acerca de qué es la verdad. Y Jesucristo dijo que venía a dar testimonio de la verdad. Entonces, impresionante. Bueno, de ahí llega el asunto de la traición de Judas, que no se puede pasar por alto. Sí. La traición de Judas, la traición de Judas, dice la Escritura que Satanás entró en él. Es el único relato que al menos yo sepa donde Satanás en persona entra en una persona. Y yo creo que aquí se estaba jugando más en juego que simplemente lo que estaba pasando allí. Si Satanás en persona tuvo que entrar y tuvo que haber una oscuridad, que la tierra se llenó de tinieblas, vemos que lo que está pasando en el Calvario trasciende no solamente la tierra, sino el universo. Trasciende el tiempo presente, sino también trasciende la eternidad. Hay algo más de fondo allí, porque Jesucristo dice que se está haciendo no solamente la salvación del ser humano, sino que el juicio al príncipe de este mundo. Y no solamente al príncipe de este mundo, sino de otros poderes, como lo dice Colosenses 2, que son destronados. ¿Cuáles otros poderes estaban en juego? Lo que tenemos es una lucha cósmica llevándose a cabo en el monte Calvario. Impresionante. Jesús, Elohim, el Dios Todopoderoso encarnado, viniendo a solucionar un problema que empezó en el cielo, que está afectando la tierra, como un humilde cordero, solucionándolo con su muerte, su derramamiento de sangre. Esto es algo que se nos sale del entorno, sobre todo a veces de la euforia de la Semana Santa, pero creo que ese sacrificio es eterno y dice Colosenses que Él está reconciliando el cielo y la tierra, la familia celestial y la familia humana, no solamente a los humanos con Dios, sino el cielo con la tierra. Hay algo misterioso ahí, muy misterioso. Pero lo cierto es que Jesucristo en la última cena vuelve a reconfirmar lo que una vez ya dijo en Éxodo, cuando establece la Pascua. Usted ve que en la Pascua hay algunos elementos que salieron por revelación de Dios. Uno, el Cordero. El Cordero está hablando de Jesucristo. La sangre de ese Cordero tenía que ser aplicada en los postes y linteles de las puertas. La sangre los sacó, pero cuando Jesucristo es crucificado,
para verificar que él ya había muerto, un soldado romano le traspasa su espalda. Y dice la Biblia que de su espalda salió sangre y agua. Esos dos elementos también se ven presentes en el Éxodo, porque por la sangre salen de Egipto y por el agua vencen a Faraón al pasar el Mar Rojo. Las dos únicas sacramentos que la iglesia está llamada a cumplir son el bautismo y la cena. Bueno, el matrimonio también, pero no todo el mundo lo cumple porque no todo el mundo se casa. Pero esos son obligatorios. Y los dos tienen que ver con lo que pasó con Jesucristo. Dan testimonio la sangre y el agua. La sangre que Él derramó y el agua que Él derramó también. Una nos libera del poder de Satanás, otra nos libera del pasado, del viejo mundo. Entonces, lo que pasa allí es que Cristo renueva un pacto, establece la relación que Él estableció con la nación de Israel, un pacto hecho con sangre en el Sinaí. Ahora Dios hace un nuevo pacto hecho con la iglesia, entre Jesucristo, hombre, y Dios Padre. Y entre ellos dos establecen un pacto. Cristo representando la humanidad, Dios desde el cielo haciendo un pacto. Esa sangre, en esa sangre del pacto, y como hemos hablado, no hay una relación más solemne, más pura, más santa, más íntima y más seria que un pacto. Un pacto, cuando se hacía un pacto, era inviolable. Las dos partes quedaban comprometidas hasta la muerte. La persona dejaba un estilo de vida para acomodarse a un nuevo estilo de vida que le demandaba el pacto. Y esa es la relación que Dios nos ofrece a nosotros, un pacto hecho en la sangre de Jesús. No nos dice que si creemos en Dios, sino si estamos en pacto. Y Jesús dice, como usted bien lo dice ahí, Él habla de su cuerpo, que tiene que ser partido. Y eso es lo que pasa con el cuerpo de Jesús, que tiene que ser partido, tiene que ser molido en la cruz. Y que tenemos que alimentarnos, ese tiene que ser nuestro alimento, lo que produjo la muerte de Jesucristo, es lo que alimenta nuestra fe. Es lo que nos da acceso a la presencia de Dios, es lo que nos da herencia, es lo que nos da justicia. Y la sangre que tiene que ser tomada. Porque la sangre, como al igual en el Antiguo Testamento tenía que ser rociada, esa sangre tiene que ser aplicada en el corazón de los hombres. Y esa sangre tiene el poder para llegar al lugar más alto en el cielo, pero entrar al lugar más profundo del corazón. Porque la Escritura dice que la sangre de los machos cabríos no pudo limpiar la conciencia del hombre. Ella purificaba externamente, cubría, pero la sangre de Jesús entró a lo más profundo de la conciencia del hombre. Y este es un mensaje poderoso porque la sangre de Jesús puede penetrar el pasado, el presente y el futuro. Puede penetrar al interior de la familia y puede penetrar al interior de Dios. Puede penetrar al interior de las tinieblas y puede romper cualquier pacto de las tinieblas. Puede romper cualquier enfermedad y cualquier atadura. La sangre de Jesús, como lo expresa Levítico, dice que la vida del hombre está en la sangre. Sin sangre no hay vida. Sin sangre no hay vida, sí. Y si la sangre no fue derramada, no era derramada por Jesucristo, la iglesia cristiana no tendría vida. Lo que le produce vida es la sangre. Y cada miembro del cuerpo de Cristo que no le afecte la sangre es un miembro que se seca. ¿Te has visto que, por ejemplo, cuando una persona duerme mal, se levanta con un dolor en esa parte? O que uno se amarra y no le deja entrar sangre a esa parte del cuerpo, se le duerme. Sí. Paso siguiente, le duele. Después, la persona se muere, se queda muerte, queda inerte. Entonces, el cuerpo de Cristo que no tenga revelación de la sangre no tiene vida.